Tribunal de Coyhaique condenó a conductor que no avisó a carabineros luego de atropellar a peatón. Fallo de la Corte de Santiago pone en alerta sobre uso de la telemedicina en sector público de salud. Trabajador despedido de FONASA porque concurso público que ganó habría estado viciado debe ser reintegrado. Atropelló a un peatón que cruzó en un lugar no habilitado y bajo los efectos del alcohol. A pesar de que se detuvo y prestó asistencia al afectado, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique lo condenó a 3 años y 1 día de prisión por no dar aviso a la autoridad del accidente de tránsito. Bajo los efectos del alcohol cruzó en un lugar no habilitado y lo atropellaron. Pese a que el conductor se detuvo, lo ayudó y esperó a que llegara la ambulancia, lo avisó a carabineros del accidente. El peatón falleció al día siguiente. El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó al conductor por no dar aviso a carabineros, ya que es una obligación establecida en la Ley de Tránsito. La defensa presentó un recurso de nulidad por vulneración de los derechos fundamentales del condenado y el máximo tribunal lo rechazó. Infringía las garantías constitucionales, que es tu derecho a guardar silencio, que es el principal que tiene todo imputado. Entonces la Corte rechaza este argumento diciendo que perfectamente es el derecho del imputado, pero tú pasas a ser imputado cuando el juicio se dirige en tu contra o ya hay un procedimiento en tu contra. Según el razonamiento de la Corte Suprema, el conductor cumplió solo 2 de 3 acciones establecidas en la Ley de Tránsito destinadas a la protección de la víctima, ya que se detuvo y prestó auxilio, pero no le avisó a carabineros sobre el accidente y solo informó lo sucedido 2 días después, cuando fue detenido en su domicilio. Que la gente logre comprender la importancia de tener un conocimiento cabal de las leyes del tránsito. Es nuestra obligación como conductores. Si el problema de la alta siniestralidad vial de Chile es que los conductores son analfabetos viales, no conocen las leyes del tránsito. Hacemos todo al revés. La Ley 18.290 de Tránsito, en su artículo 176, establece que, en todo accidente de tránsito en que haya lesiones o muerte, el conductor que participe de los hechos estará obligado, en primer lugar, a detenerse, después a prestar ayuda al afectado y, finalmente, dar cuenta a la autoridad policial. Lo hemos dicho en otras entrevistas con ustedes mismos, que la ley, una vez publicada, se asume como conocida por todo el mundo. Todos los ciudadanos de Chile y los no chilenos, todos los residentes de este país, tienen que dar por conocida una legislación. La Ley 20.770, que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, conocida popularmente como Emilia, establece que si el conductor no da cuenta del accidente a carabineros y la persona afectada por el siniestro muere o queda con lesiones gravísimas, tales como demente, inútil para el trabajo o notablemente deforme, se aplicará una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y 1 día a 5 años de presidio. No avisar a la autoridad se considera huida, lo que está sancionado en esta ley. Es una obligación que tiene cualquier conductor que se ve involucrado en un accidente de tránsito con una persona con lesiones. Según datos del Automóvil Club de Chile sobre el perfil del conductor del año 2017, solo un 17% de los conductores hace cursos formales para aprender a conducir, donde se les enseña la ley del tránsito con detalle. Hay 8 de cada 10 conductores que aprenden con el papá o con la mamá, y te puedo asegurar fehacientemente que nunca hablan de este tema, de qué pasa cuando uno participa en un siniestro vial y qué tiene que hacer. En este caso, la Corte Suprema ratificó la sentencia de primera instancia con una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, con una multa de 2 unidades tributarias mensuales e inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica. Ganó un concurso público en FONASA y se trasladó desde Santiago con toda su familia a vivir a Valparaíso para asumir su nuevo puesto de trabajo. Pero luego de 3 meses le informaron que el concurso estaba mal realizado y que debía volver a la capital, decisión que la Corte de Apelaciones de Santiago estimó ilegal y arbitraria. Un trabajador de FONASA ganó un concurso público y fue informado en abril de este año que lo esperaban en su nuevo puesto de trabajo. Así que junto a su familia tomó rumbo a Valparaíso, su nueva ciudad. Todo iba bien hasta que solicitó una asignación de traslado de zona en julio.
Pasados los meses se produce todo un conflicto, entre comillas, entre las resoluciones que se dictan por el servicio, en la que se le desconoce que se le da el nombramiento o esta notificación que se le hizo de haber ganado el concurso, y porque se señala que él no cumplió con los requisitos de forma en cuanto a que no aceptó en el plazo que debía hacerlo ni en la forma que debía hacerlo. Y el servicio lo que hace es plantear que como él no aceptó la forma que debía hacerlo, entonces se declara desierto el concurso. Se establece que hay un requisito que estaría mal de este concurso, que sería un requisito esencial y que por lo tanto el concurso quedaría nulo, y el 25 o 26 de julio de este año se lo notifica que tiene 5 días para cambiar toda su vida, colegio de los niños, cambiar todo lo que había hecho como familia, como núcleo familiar, violándole además sus derechos como dirigente gremial, y se le pide el traslado introspectivo a Santiago. Ante esta situación, el trabajador del organismo público ingresó un recurso de protección en contra de FONASA, denunciando el acto como arbitrario e ilegal. La Corte estableció que se le habían violado 2 derechos y que el vicio provenía de FONASA al no hacer una resolución formal y que ellos no podían aprovechar su propio dolo. Y por lo tanto se establece que se viola la igualdad ante la ley, el 19 número 2, y que se viola el 19 número 1, que es la integridad física y psíquica, toda vez que el funcionario evidentemente cayó en una depresión grande por tener que trasladarse con toda su familia y haciendo un cambio perspectivo que no correspondía. A propósito de esta desigualdad ante la ley, a lo que se refiere es que el Estatuto Administrativo establece todos los lineamientos de cómo se deben resolver todos los concursos públicos para proveer estos cargos, y señala, entre otras cosas, que el requisito que debe cumplir el postulante es que una vez que se ha notificado que ha ganado el concurso, él debe manifestar que acepta el cargo, y seguido a ello debe entregar todos los antecedentes, todos sus documentos que acreditan las cualidades por las cuales fue seleccionado en ese cargo. Algo que al menos en esta ocasión el afectado había hecho, pero de una manera distinta, ya que se le había informado a través de correo sobre su nuevo puesto y él confirmó su postulación a través del mismo medio. Además, llegó a trabajar el día que se le indicaba y desde ahí en adelante desarrolló sus funciones, algo que la Corte acogió como una aceptación a todas luces. Que aquí efectivamente hay una desigualdad ante la ley. El Estatuto Administrativo dice que la persona debe aceptar y entregar sus antecedentes. No puede el servicio fundarse en que esa aceptación por un tema comunicacional, por decir acepto la destinación, darle un carácter de vicio esencial o de error esencial para invalidar el procedimiento. La Corte determina que se deje sin efecto el acto nulo, que la persona vuelva a trabajar en Valparaíso y que además vuelva a trabajar en el cargo que había ganado y en propiedad, y que se haga un nombramiento como titular. La Corte de Apelaciones de Santiago finalmente obligó a FONASA a que respetara el procedimiento del concurso público ganado por este trabajador. Pero pese a ganar, la persona aún no vuelve a su puesto, ya que se encuentra recuperándose de la depresión que le causó este mal momento. En octubre del año 1990, el país se conmocionó ante la muerte de Gervasio. El cantante uruguayo radicado en Chile apareció colgado en un sitio en Talagante, región metropolitana. Pese a que el caso fue considerado un suicidio, con el tiempo han surgido teorías que apuntan a que el compositor fue asesinado. Su historia te la contamos en nuestro fallo de esta semana. En la cúspide de su carrera fue acusado de violación y su fama comenzó a hundirse. Gervasio no solo conmocionó a los chilenos con sus canciones, sino que también por la forma en que murió. Aunque desde el retorno a la democracia el caso está caratulado como un suicidio, hay diversas hipótesis que involucrarían a terceros en su muerte. José Gervasio Viera Rodríguez nació en Uruguay en 1948. Durante su niñez tuvo un paso breve por una casa de acogida y en la década de los 60, cuando comenzó a cantar, puso sus ojos en Chile para consolidar su carrera. Tuvo 2 pasos por Chile, vino 2 veces a Chile, la primera vez en los años 70 y luego se va a Argentina y vuelve el año 82. A mediados del año 82 vuelve a Chile y quizás es su periodo más popular o el periodo que nosotros más recordamos. Momento de expectación en la Ciudad Jardín. A través de todo el país, Televisión Nacional de Chile y el núcleo de emisoras Portales saluda a la canción triunfadora este año. País Uruguay. Alma, corazón y pan del autor e intérprete Gervasio.
1983 y con Antonio Bodanovich como animador del Festival de la Canción de Viña del Mar, el cantautor uruguayo ganó la competencia internacional y de las manos de la alcaldesa de Viña del Mar de la época, Eugenia Garrido, recibió la tan esperada gaviota del certamen. Pero su reconocimiento duró poco, ya que a tan solo días de ser galardonado fue denunciado por intento de violación y abuso sexual. La verdad es que nunca estuvieron plenamente probados. Es cierto que él estuvo procesado, pero los procesamientos en aquella época son presunciones que son esencialmente revocables en ese sistema. Él no alcanzó a ser condenado. Días antes de que el demócrata cristiano Patricio Aylwin asumiera como presidente de la República tras 17 años de dictadura militar, el 5 de marzo de 1990, Gervasio fue detenido en la Alameda con General Velázquez en la comuna de Santiago por las acusaciones en su contra. José Gervasio Viera Rodríguez estuvo en prisión preventiva en este lugar, la expenitenciaría de Santiago, por la investigación de presuntas violaciones y abusos sexuales. El cantautor uruguayo estuvo casi 60 días recluido hasta salir en libertad bajo fianza. Salió en libertad en mayo de 1990 y consiguió trabajo en un restaurante de Maipú hasta que, según el testimonio de la pareja del cantautor, Mónica Aguirre, a su abogado Luciano Foyú, el intérprete de La azafata me mira comenzó a sentirse agobiado. Y el día sábado, él estando en su casa, recién había fallecido la abuela de Mónica, que era una mujer muy importante en esa familia, muy importante. Y con quien Gervasio aparentemente tenía mucha confianza, era muy cercano. Y el día sábado, posterior también al funeral de la abuela, estaba en su casa y le dijo a Mónica que salía a comprar cigarrillos. Pero nunca llegó. El día lunes 30 de octubre de 1990 debía presentarse en tribunales para carearse con una de las jóvenes que lo denunció. Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana del 28 de octubre, su cuerpo fue encontrado colgado en Talagante. Tampoco está claro quién lo encontró. Eso no, te diría que en el expediente no está muy claro. Hay quienes dicen que fue un carabinero, otros dicen que fue un trabajador agrícola que iba pasando en bicicleta. Y que para nosotros es la versión más creíble. El año 1990 se inicia inmediatamente esta investigación a raíz del hallazgo del cadáver de José Gervasio Viera y se realizaron una serie de diligencias, pero ninguna tan relevante como el informe de autopsia del doctor René López del Instituto Médico Legal, donde él concluye que hubo un suicidio. El caso comenzó a ser visto por el primer juzgado de letras de Talagante y estuvo a cargo de la jueza Blanca Ariaca Garay y fue cerrado en 1992 y 10 meses después la investigación por violación y abusos sexuales fue sobreseída. Hasta hoy, ¿no? La causa está calificada y rotulada como suicidio. Así lo han dicho los exámenes médicos, así. Yo sé que él estaba muy agobiado, me consta que estaba muy agobiado. Yo la verdad es que pocas veces he hablado públicamente sobre esta sensación. En 1996, al solicitar nuevas diligencias, la causa se volvió a abrir hasta 2 años después. Sin embargo, fue recién en el 2013 cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó su reapertura y en mayo de 2015 se realizó la exhumación del cuerpo de Gervasio por antropólogos, arqueólogos y médicos, entre ellos el perito Luis Rabanal, que constataron otro hallazgo. Cuando se sacó el cadáver de la bóveda, del ataúd en la bóveda, apareció el hueso yoides con una de sus astas quebradas, no las dos. Totalmente distinto a lo que había dicho el doctor René López Bustos, que tuvo el cadáver, perdón lo digo, pero todavía caliente y la posibilidad de revisar bien las piezas de las partes de su cuerpo, contradiciendo su tesis. El 28 de junio de 2017 se volvió a cerrar el caso hasta el día de hoy. A pesar de que los querellantes han solicitado su reapertura, los tribunales no han acogido su petición y la muerte del intérprete con una pala y un sombrero continúa siendo un enigma para ellos. ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero? Diferentes actividades realizaron en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en distintas cortes del país. Lo revisamos en el bloque.
Con la participación de una veintena de dirigentes de juntas de vecinos de Chillán se desarrolló el seminario Con Igualdad más Justicia, organizado por la Corte de Apelaciones de Chillán, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado domingo 25 de noviembre. La actividad fue encabezada por el ministro del Tribunal de Alzada, Guillermo Arcos, coordinador en la difusión de la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial. Se nos solicitó que tuviésemos algún programa que nos acercara a la comunidad como una manera de dar a conocer lo que el Poder Judicial puede hacer por aquellas personas que se sientan vulneradas en su derecho. Y ese es el principal objetivo de esta actividad. Por primera vez en su historia, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Los funcionarios del tribunal recibieron información importante respecto a la campaña para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y la jornada se cerró con una representación teatral en que se observa un caso de violencia intrafamiliar que luego dio paso a una reflexión y discusión del tema. Entonando el tema Bajando pa' Puerto Aysén, los coros judiciales de Chile inauguraron el pasado viernes 23 de noviembre el 6º encuentro nacional realizado en la ciudad de Coyhaique, actividad que fue encabezada por el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño y la presidenta de la Corte de Apelaciones, ministra Alicia Araneda. He tenido la fortuna de estar en este encuentro de coros en la ciudad de Coyhaique. Digo la fortuna porque he podido apreciar un espectáculo sensacional. Es tan importante mantener esta actividad musical durante el año. Es admirable cómo lo hace cada agrupación. Unos mejores, otros no tan buenos, pero todos con gran entusiasmo y con una buena, una aceptable calidad musical. El objetivo del proyecto del Poder Judicial y la Municipalidad de Chillán, Juez en Terreno, apunta a conocer las necesidades de las personas en el ámbito jurídico, resolver sus dudas y generar un acercamiento con la comunidad. La presentación del proyecto, que comenzará su fase operativa en marzo del próximo año, estuvo a cargo de la jueza del Juzgado de Familia, María Verónica Sáez, quien expuso ante 120 dirigentes de organizaciones vecinales de la capital regional de Ñuble. Pudimos tomar contacto con las personas que dirigen las juntas de vecinos y explicarles nuestro anhelo, que es de poder acercarnos más a la comunidad y poder entregar conocimientos, responder preguntas, hacer una justicia más cercana y que nos puedan conocer. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte de Apelaciones de Concepción, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género organizaron el coloquio Problemática de la Violencia Intrafamiliar. Alrededor de 100 personas, entre jueces, consejeros técnicos, abogados y profesionales del área psicosocial, participaron de la actividad que se desarrolló en el Salón de Pleno, ministro Eliodoro Ortiz Sepúlveda, del Tribunal de Alzada Penquista. Un grupo de alumnos de enseñanza media del Colegio Quellón participó de la simulación de un juicio por un accidente de tránsito en el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón. La iniciativa, que se enmarca en un proyecto de educación cívica, contempló la recreación del accidente, la audiencia de formalización y ahora el juicio, respetando los plazos reales que demoran estas etapas del proceso penal. Ha sido un trabajo notable de parte de los alumnos y la profesora también del Colegio Quillón para llevar a cabo esta simulación de juicio oral. Ha sido destacable también la participación de las restantes instituciones y lo que más destaco es que el mensaje que está de fondo de este trabajo también es llamar a la conciencia sobre las consecuencias de una conducta irresponsable como es la conducción en estado de ebriedad. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los funcionarios del Palacio de Tribunales fueron recibidos durante el ingreso a la jornada laboral con un clavel y una pulsera naranja. La iniciativa busca generar conciencia respecto a los casos de violencia de género. Una paciente diagnosticada en el CESFAM con insuficiencia renal crónica fue derivada al Hospital de la Florida, donde sus exámenes fueron revisados por un médico que la atendió por el sistema de telemedicina. El profesional discrepó del diagnóstico y la dejó sin tratamiento. La afectada presentó un recurso de protección contra el hospital y FONASA. La Corte de Santiago la acogió y cuestionó el uso de la telemedicina
como una forma de garantizar una atención oportuna. Acudió al centro de atención primaria más cercano al presentar molestias en los riñones. Fue atendida 2 veces en distintas fechas y en ambos casos los médicos del CESFAM Bellavista de la Florida concluyeron que la paciente padecía insuficiencia renal crónica en etapa 3. Fue derivada a un especialista del Hospital Clínico de la Florida. En menos de 24 horas fue atendida por una nefróloga a través del sistema de telemedicina que consiste en atención virtual, no presencial, a través de, por ejemplo, una videoconferencia. La médica revisó los exámenes de la paciente y discrepó del diagnóstico de los otros médicos. Concluyó que el daño renal simplemente estaba acorde a su edad. Son partidarios de que la señora que recurre de protección adolece de una patología de carácter renal, cosa que no es compartida finalmente con los médicos que le estaban otorgando las atenciones a ella de forma directa. Y eso hace entonces que esta señora sea dirigida a su casa y reciba de forma tardía las prestaciones médicas que debía habérsele otorgado de forma bastante más oportuna. Si bien no fue derivado a un especialista, la habrían derivado a telemedicina, ¿ya? Que es un concepto nuevo que está en los reglamentos de materia de salud, pero la Corte, una vez que llega a la parte considerativa de la sentencia, analizan si efectivamente esta telemedicina va a sustituir o no la acción de salud que le correspondía en derecho a la persona. El sistema de telemedicina en Chile actualmente se utiliza en todas las redes asistenciales públicas del país. Tiene como finalidad disminuir los costos en los que incurren los pacientes, entregar servicios en forma oportuna y eficiente, además de dar orientación respecto al diagnóstico y tratamiento. Aluden a apoyo técnico especializado en labores asistenciales de otros profesionales y equipos médicos que tratan de manera presencial a pacientes del sistema, ¿ya? Forma parte de procedimientos profesionales de colaboración que contribuyen a la atención de la salud de las personas. Colaboración y orientación de este sistema de telemedicina que provocó que la afectada, Ángela del Carmen Loncón, de 81 años, esperara por más de 50 días para obtener prestaciones médicas. La afectada presentó un recurso de protección de la garantía constitucional del derecho a la vida y la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo que definir, en base a los antecedentes, si la tecnología utilizada en este caso resguarda o no los derechos de las personas. La telemedicina lo que hace en el fondo es otorgar una opinión. Una opinión, sugiere tratamientos, pero no es vinculante. De la información que recabo desde el Ministerio de Salud, bajo ningún aspecto dice que la opinión que emita los especialistas a través de la telemedicina deben ser los procedimientos que se deben seguir. En todas partes las palabras que se utilizan hablan de que es un complemento, un apoyo, dice acá la norma, un apoyo técnico especializado a profesionales y equipos. O sea, uno entiende que la sola telemedicina no va a sustituir a una prestación de salud que ya las dé un médico general en la atención primaria o la de un especialista en un hospital público. En su fallo, la Corte dice que este tipo de tratamientos o atenciones generan una ilusión de una atención oportuna hacia los pacientes, por lo que ordenó tanto al Hospital de la Florida como al Fondo Nacional de la Salud a atender a la demandante con un especialista de forma presencial, además de disponer las medidas pertinentes al tratamiento de la persona y su padecimiento, que es una enfermedad perteneciente al sistema GES. La siguiente es una información del Poder Judicial que ha estado en la contingencia de la justicia en las últimas semanas y estamos seguros le va a interesar. La ministra de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, participó como expositora en el seminario Regulación de las Aguas en el Sur de Chile, Humedales y Aguas Lluvias, organizado en Puerto Varas por la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, la Dirección de Aguas en el Ministerio de Obras Públicas, la Seremi de Medio Ambiente y la Asociación Regional de Magistrados Los Lagos, entre otras instituciones.
El Día del Pequeño Ayudante de la Corte Suprema fue todo un éxito y los hijos y nietos de los funcionarios disfrutaron de una jornada que tuvo bailes, juegos inflables, pintacaritas, golosinas y un show de cierre de la Brigada Canina de Carabineros. El hall central del Palacio de Tribunales, donde habitualmente se ve a abogados y ministros de corte pasando, se transformó en un sector de juegos y diversión, del cual todos salieron contentos. Los niños lo pasan re, que tú ves, como disfrutan de los juegos, disfrutan de las comidas, de la entretención, y además que es una instancia donde ellos pueden ver donde sus padres trabajan, qué es lo que hacen, con quién se relacionan y pueden disfrutar de todos los juegos. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue distinguida como una de las 100 mujeres líderes de este 2018. El premio reconoce a las representantes femeninas de distintas esferas y que hayan destacado por su rol en el área en que se desempeñan. El premio abarca a mujeres profesionales, académicas, autoridades, líderes sociales, atletas uniformadas, artistas, empresarias o emprendedoras, y este año fue organizado por Diario El Mercurio, la organización Mujeres Empresarias y Televisión Nacional de Chile. La ampliación del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica tuvo un costo de más de 304 millones de pesos e implicó la mejora de infraestructura que va a permitir a los jueces y funcionarios tener nuevos espacios de trabajo. A su vez, favorecerá al público de la zona. La ceremonia de inauguración de las dependencias fue encabezada por el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones, Pablo Zavala, y a ella asistieron además los ministros del Tribunal de Alzada, Mauricio Silva y Fernando González, la fiscal regional Javiera López, el Ceremi de Justicia y Desarrollo Social Raúl Gil, jueces y administradores del Tribunal de Juicio Oral y del Juzgado de Garantía. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Kanzmiller, participó de las 15ª Jornadas de Derecho Penal y Ciencias Penales, la dogmática penal chilena en el siglo XXI, estado actual y proyecciones. La actividad organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y el Instituto de Ciencias Penales de Chile dio paso a una discusión académica sobre los problemas fundamentales del derecho penal y en general de las ciencias penales. Durante las jornadas abordaron temas permanentes de la dogmática jurídica de la parte general y especial del derecho penal como las tendencias actuales. Más de 250 proyectos tuvo la nueva versión del concurso de innovación del Poder Judicial, que es organizado por el Área de Desarrollo Institucional. Esta es la tercera edición de la iniciativa, que ha promovido la creatividad y el entusiasmo de los trabajadores, quienes a través de sus ideas han dado soluciones reales para el funcionamiento diario de los tribunales repartidos de norte a sur. El proyecto ganador es sobre manejo financiero en la administración electrónica de fondos al interior del Poder Judicial. El segundo lugar se lo llevó un proceso de optimización de las actividades de soporte administrativo que brinda la Corporación Administrativa del Poder Judicial hacia los tribunales vinculado a procesos de licitación de servicios. Y el tercer puesto es un proyecto que está enfocado al público y de cómo ellos pueden gestionar de manera eficiente sus traslados y tiempos de espera en tribunales a propósito de las dinámicas propias de la tramitación en juzgados civiles. En el marco del trabajo de la Mesa Técnica Interinstitucional que integra el Poder Judicial con el Servicio Nacional de Menores, se organizó un encuentro para dar a conocer la oferta programática del servicio en la atención de los niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección. Un encuentro dirigido a jueces y consejeros técnicos de la jurisdicción de San Miguel. La actividad se desarrolló en el auditorio de los Juzgados de Familia de San Miguel y fue encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, Ana Cienfuegos, y la ministra María Soledad Espí. En la cápsula educativa de esta semana te contamos sobre el sistema de penas del Código Penal chileno. El Código Penal establece en su artículo 21 los tipos de condena que deben enfrentar las personas declaradas culpables de un delito. El presidio consiste en la privación de libertad con la obligación de realizar trabajos en el centro penal correspondiente, que lo diferencia de la reclusión, que también puede ser parcial, como la reclusión nocturna. El confinamiento es la expulsión del condenado del país a un lugar determinado. El extrañamiento, que también consiste en la expulsión, pero a un lugar que el condenado elija. La relegación, que es el traslado del condenado a un lugar dentro del territorio con la prohibición de salir de él. Y el destierro es la expulsión de la persona de la República.
Por último, también existen condenas que inhabilitan al condenado a ejercer otros derechos, como los políticos, acceder a cargos públicos y a ejercer una profesión. Todos los tipos de condenas se presentan en diferentes grados según la gravedad del delito. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, expuso en el seminario para generales y almirantes de las Fuerzas Armadas recién ascendidos. Esta y otras noticias en la agenda del presidente. La dirigente regional de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial y abogada laboralista Carolina Guzmán visitó al presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito. La reunión fue por la modificación del Acta 71 del año 2016 y por cómo ha incidido en las funciones diarias de los trabajadores. Esta acta dice que las sentencias dictadas en audiencia no es necesario se transcriban completamente, pero lo que sucede es que a la hora de impugnarla, el tema de los recursos, significa que cada abogado o cada profesional tiene que transcribir esa sentencia y luego de eso interponer los recursos. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito Cruz, recibió al auditor general de la Fuerza Aérea de Chile, Pablo Argus, quien fue a despedirse del ministro porque se retira de sus funciones. Vine a saludarlo y a expresarle simplemente que me acogí a retiro y como tengo un cargo también de ministro en la Corte Marcial, avisarle que también dejaba la Corte Marcial. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, expuso en el seminario Justicia y Democracia, Anhelos y Realidades. Trató temas respecto a la democracia constitucional, además de aclarar dudas a los 35 oficiales que pasarán a integrar los altos mandos a partir del 2019. El encuentro realizado en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos también contó con la exposición de otras autoridades, como el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República. Era un seminario interesante. En la posibilidad de conocer en primer lugar criterios que son propios de las distintas ramas castrenses y la posibilidad de conversar de cuestiones jurídicas en las que ellos están y el sistema de capacitación está muy interesado. La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, acompañó a las expositoras del seminario de Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género a saludar a la máxima autoridad del Poder Judicial, Haroldo Brito. La tarde, con la participación de más de 300 personas, el presidente Brito inauguró el encuentro internacional. La actividad, que estuvo organizada por la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Creo que el seminario fue muy importante porque no es común que el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa trabajen conjuntamente en involucrar la perspectiva de género. Al menos no es común en mi país, cada uno lo hace por separado, pero creo que lo más importante es el trabajo articulado de los tres organismos. El presidente del máximo tribunal, ministro Haroldo Brito, asistió al lanzamiento del libro Derecho de Sociedades del autor Óscar Torres. Esta es la 6ª edición del texto que fue lanzado por primera vez en 2006 y que trata sobre nuevos tópicos sobre el derecho de sociedad en Chile, enmarcado en el área del derecho comercial. En esta versión 6ª recoge la experiencia, trabajos académicos, investigaciones que he venido desarrollando en estos años, digamos, y ya el libro ha tomado características de una obra bastante potente, digamos, en su disciplina, en el ámbito jurídico nacional, digamos. Para mí además es un honor que haya presentado este libro el presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, que tuvo palabras tremendamente elogiosas hacia mi persona y hacia el texto, digamos. El Seminario Internacional de la Justicia Electoral fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema, que además es presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, Haroldo Brito. Durante el seminario se abordaron temas sobre la mirada global de las reformas electorales, el voto en el extranjero, justicia electoral local, entre otras cosas. En el primer panel del seminario, el asesor del gabinete del director general consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Juan José Munster, y el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de República Dominicana, Román Jarqués, hablaron sobre la votación de chilenos en el extranjero. Ponemos fin a las noticias. La idea es que nos sigan visitando en las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial, que nos hagan llegar sus comentarios, que compartan nuestros contenidos y que por supuesto nos sigan en especial en el sitio web www.poderjudicialtv.cl.